Exorcismo. Y padre Jerome, recién me preguntaba si en realidad los que son ateos también están poseídos. Y aquellos que no son bautizados también están poseídos. Y los agnósticos. De lo que estamos hablando es de una realidad de fe, que es la existencia del demonio como entidad personal y del mal en el mundo. Y en eso tenemos que admitir que existen dos potencias sobrenaturales, una única que es Dios por sobre todas las cosas, el demonio como una criatura de Dios, pero también existe la voluntad del hombre que se pliega al mal muchas veces. Entonces, yo con todo lo que estamos diciendo creo que hay que hacer una aclaración importante. Si bien por la fe sabemos, y esto es por la fe, quienes no tienen fe no lo aceptarán, que por el demonio ingresa el mal en el mundo, y que es el que tienta a Adán y Eva, según nos relata el libro del Génesis, eso es la introducción del mal en el mundo. Pero como bien relata el mismo libro del Génesis, a Caín y Abel inmediatamente hacen propio. Y Caín no es un poseído del demonio, es un pecador, como somos la mayoría de nosotros. Hay que distinguir dos graves cosas muy distintas. Uno es la acción del mal en el mundo, que existen hombres pecadores, que existe la absolución de los pecados, que existe el estado de gracia y el estado de pecado, etc. Y otra cosa muy distinta es la posesión, en donde en todo pecado yo puedo hablar de que hay una acción del demonio remota en su causa, en la tentación y en la seducción a la voluntad del hombre, pero eso no es una posesión. O sea que usted relativiza el demonio y... Relativizo el poder del demonio porque no es Dios. Bien. Es ¿Y cuál era la simplemente discusión que sostenía con el padre Pedro recién? Era un problema de autoridades acerca de los que se fundaban y de lo que él comprendía como una misa de exorcismo o una misa de sanación. Yo dije que hay que distinguir tres cosas muy importantes. Una cosa es una absolución, otra cosa es una sanación y otra cosa es un exorcismo, que no tenemos que confundirlas. Una absolución, la que da el sacerdote al que se va a confesar, no es un exorcismo, es una absolución. Se lo perdona de los pecados propios. Yo no voy a decir, el demonio a mí me hizo hacer tal cosa. No, yo hice tal cosa y de eso yo que Sonia estoy... debería decir, fui prostituta, o yo hice trabajo por el mal. Lía, yo creo que en estos temas muchas veces la confusión es entre el exorcismo y lo que no es el exorcismo, ¿sabes en qué radica? En no tratar los casos personalmente. Si yo un caso lo veo desde fuera, como estoy viendo una película, te digo, eso es un caso de posesión. Pero no lo sé hasta que no me siento a hablar con la persona y no sé qué es lo que le está pasando. Hasta que no hago el trato personal e investigo la conciencia de esa persona. Pero si usted no conoce ninguno, ¿será que no debe ser tan fácil? Es que no hay tantos. El demonio no lo necesita. ¿O será que todos van a la iglesia del padre Pedro? No, o será que quizás por ahí algunos saben que ahí los van a sacar y acá en su iglesia no. O será no. que quizás algunos que habitualmente en algunos casos son tratados como posesos, no son reales posesos, sino que son casos de orden psiquiátrico o que merecen otro tipo de atención. Yo reconozco lo que dice el padre. Hay algunos casos que son de histeria y de eso, pero conozco que el caso de los que están acá eran casos que no eran de enfermedad, ¿no? Doctor Fiasquet, ¿usted qué haría? A ver... Bueno, ¿Lo llevaría al yo, Borda, al Moyano? Yo en principio voy a diferenciar una situación. ¿Lo trataría en el consultorio? La religión se maneja con el principio del dogma. Vive a la sombra de la verdad. La ciencia no vive a la sombra de la verdad. Se maneja con el episteme, el descubrimiento del conocimiento, va a la búsqueda de lo verdadero. Lo que no es verificable, como las experiencias que cuentan estas personas, no es verificable. Es decir, uno tendría que preguntarle al padre qué metodología que se ajuste a lo científico, que posibilite la verificación, la contraprueba, la prueba y la contraprueba, y entonces uno comprende el fenómeno. Pero sin esa posibilidad, sigue siendo una creencia. Pregúnteselo, a ver. Yo creo que no es como dice el doctor, porque en el caso de las personas que se exorcizan, primero no tenemos diálogo con ella anterior, la mayoría de las veces, y directamente es a través de la oración y de la fuerza de Dios. Dios es la mayor de las ciencias. Yo creo que es un grave error porque yo no puedo conocer el estado del alma de una persona sin hablar con ella. ¿Cómo juzgo sobre lo que está pasando al interior de esa persona si no hablo con ella, si no la conozco en su intimidad? Claro. Si no me abajo a ella y me pongo en la intimidad con ella como hacía Cristo en el Evangelio para ver si realmente
qué es lo que está pasando por su corazón. Si realmente no es que hace falta un arrepentimiento personal, por esa diferencia que yo decía. Una cosa es que me digan, el demonio me hacía hacer, y otra cosa es que yo diga, yo hacía. Y eso solo lo logro en el conocimiento y en el trato íntimo y personal con cada uno, en el abajarme al trato con cada uno. No siempre es posible, distinguir directamente. Por ejemplo... Si queremos imitar a Cristo debemos hacerlo. Él hacía posible tocar hasta a quien le tocaba el borde del manto, atenderlo personalmente. Pero hay casos donde a Jesús le traían la persona poseída y los padres mismos, es decir, incluso los mismos discípulos. Y Jesús mismo manifestó a distintos tipos de demonios que existen. Cuando él mismo dijo a sus discípulos, esto no sale sino con oración y ayuno. Pastor, ustedes reaccionan igual que Jesús. Que usted habla de los discípulos. No, perdón. Los discípulos, es decir, forman parte de un sistema dogmático, porque si no existiera la filosofía cosmológica que está conectada con la Iglesia y no la filosofía existencial que está más conectada con la ciencia, usted dice, bueno, Cristo esto, Cristo lo otro, los discípulos, pero es decir, no hay una prueba. Nosotros estamos tratando cosas concretas de personas que vienen con manifestaciones demoníacas a nuestras iglesias. Usted no es con personas que vienen con manifestaciones demoníacas. Sí. Es con personas que no sabemos con qué vienen. Bueno, yo no puedo decir si esas personas son enfermas. ¿Cómo? Yo no le puedo decir jamás con qué fui. Jamás le puedo decir qué es lo que hice o qué es lo que dejé de hacer. Nosotros tenemos casos concretos. Hay una cosa que es clara. Yo recuerdo que a mí me exorcizó el padre el 29 de enero, el mismo día de mi casamiento. Yo me casé en la iglesia Santa Julia, Juan Bautista Alberdi y Víctor Martínez. El día 28 de enero mi hermana me llevó, yo no sé por qué, lo único que sé que me llevó, lo que rompí en mi casa, solamente sé lo que yo pagué. Cuando vuelvo, el padre me dijo, tanto yo como todo padre tiene el poder de exorcismo. Fui a la iglesia Santa Julia, lo digo me iba a casar un padre joven, me terminó casando creo que era el director, bueno, disculpen, no sé. El párroco. Me terminó casando él, ni siquiera bendijo mi ceremonia. Y yo le comenté, vengo para que me exorcice, me dijo, yo no tengo por qué exorcizar. ¿Cómo va a dejar de bendecir una ceremonia? Tiene que haberlo hecho. No lo he hecho, yo tengo el video de mi casamiento. Seguro que lo hizo. Yo tengo el video de mi casamiento y donde tengo lamentablemente 2 cuernos en mi frente. Si quieren lo pongo a la disposición de ustedes para que lo vean. Y yo no estoy mintiendo ni tengo por qué venir a decir una cosa por otra. Lo único que sí sé es que la iglesia hay veces que comete errores, como todo el mundo. Y una de las cosas que hay que justificar es que Dios puso a los sacerdotes para ayudar a la gente. Y hay muchos sacerdotes que no lo hacen. Sobre todo discutiendo eso. Eso no lo estamos discutiendo. Sí. Yo quería decir algo. Yo creo que este tema, que es muy interesante, excede el plano religioso. Porque yo creo que acá es como que estamos saltando el cerco y nos estamos metiendo en un terreno que le compete no justamente a la religión, sino a la medicina, a la psicología, a la psiquiatría, o cualquier otra neurociencia que tiene muchos avances. Pero para empezar, un caso patético, realmente patético, Annelise Michel, 1976, 23 años. Esta chica fue sometida durante casi un año, desde septiembre de 1975 hasta junio de 1976, a 67 exorcismos. Usted hizo 27, a ella le hicieron, o vos tuviste 27, a ella le hicieron 67. Terminó muriendo por desnutrición. 7 horas duraba cada sesión. Entonces yo pregunto, primera pregunta que hay que hacer, si mañana me dicen, por favor, arreglame este caño, y yo no soy plomero, yo puedo tener la mejor intención de arreglar un caño, pero como no soy plomero, va a ser un fracaso el arreglo que pretenda hacer. Lo mismo le puede pasar al padre Pedro, le puede pasar al padre Jerometa, o cualquier persona que intente, o al pastor, cualquier persona de cualquier religión que intente hacer un exorcismo. Primero, ¿cuál es su capacidad para diagnosticar una enfermedad? Yo le pregunto al pastor, le pregunto al padre Pedro, ¿ustedes saben lo que es una psicosis? ¿Saben lo que es un síndrome de Tourette? ¿Lo saben diagnosticar? Luego de la pausa vamos a dejar estas preguntas pendientes y luego de la pausa vamos a venir para ver si se pueden responder y cómo se responden, sin vueltas.